Las leyendas nunca mueren, como dice la canción. Scott Goran puede estar orgulloso de ser una leyenda viva, uno de esos personajes de la historia del rock que tiene infinitas historias que explicar. En esta ocasión, Sergi Ramos se pone al teléfono con el guitarrista de Thin Lizzy para una larga entrevista que tiene mucho de anecdotario y poco de periodístico. Con la edición del reciente directo Still Dangerous como telón de fondo, Goran explica todo lo que rodeó a la grabación de Live and Dangerous y todo lo que uno puede querer saber sobre la banda irlandesa más querida de todos los tiempos. ¿Por qué ahora es el momento de editar un disco en directo como Still Dangerous? ¿Había problemas con los derechos que imposibilitaban editarlo antes? No hubo ninguna razón particular, excepto el hecho de que nos gustaba mucho la idea. La manera en que encontramos estas grabaciones tuvo su gracia y cuando finalmente escuchamos el resultado, nos inspiramos y pensamos que sería un gran disco en directo que la gente querría escuchar. No hay otra razón que esa. La manera en que yo veo este disco es como una especie de acompañante de Live and Dangerous. Se han dicho muchas cosas sobre Live y Dangerous que se han escapado de todo control. La gente ha hablado mucho sobre ese disco y las cosas se han escapado de todo control. Que si el disco se retocó mucho en el estudio, que si hay grabaciones adicionales. Quería enseñarle a la gente que aquí tenemos este disco en directo, grabado unos 6 meses después de Live and Dangerous, con temas que nunca antes habían aparecido en ningún disco en directo. Y no hay ni un solo retoque. Todo lo que se comenta sobre los retoques de Live and Dangerous es falso, y esta es la prueba. He escuchado decenas de bootlegs de Thin Lizzy en los años 70, por lo que yo tenía bastante claro que Live and Dangerous no debía tener demasiados retoques. Los retoques de los que tanto se ha hablado, ¿de qué clase eran? ¿Guitarras tiradas al suelo o comentarios entre canciones que se suprimieron? ¿O más bien solos y canciones completas rehechas en el estudio? Ningún solo se regrabó. Le intento explicar a la gente cómo suceden estos accidentes. Thin Lizzy era una banda que nunca podía estar lo suficientemente cerca del público. Siempre que podíamos estábamos en el filo del escenario y cada vez que hacíamos eso, 4 manos te agarraban por las piernas, te intentaban quitar los pantalones y deshacer el nudo de los zapatos. En ocasiones no llegas a tiempo de nuevo a tu micrófono o a tocar tu pedalera de efectos. Eso provoca errores y no puedes permitir que eso luego aparezca en un disco. Uno no quiere que eso arruine el tema para el resto de músicos que sí que lo han tocado bien, así que luego intentas retocar esa parte concreta, aun sabiendo que no puedes replicar el mismo sonido exacto en el estudio. Son cosas que pasan. Si no me pasaba a mí, le pasaba a Brian Robertson. Phil Lynott siempre estaba siendo acosado, en el buen sentido, por el público. De la manera en que la gente lo escribe en internet parece lo que no es. Leí que lo único que hay en directo en ese disco es el público. Eso me molesta mucho. Ciertamente ahora tenemos Still Dangerous, grabado 6 meses después que Live and Dangerous, con temas que no habíamos tocado en directo nunca antes. No hay ni una parte retocada en este disco, así que eso debería servir para que la gente se haga a la idea de cómo sonaban Thin Lizzy en aquel momento. Me hacía gracia todo lo que aparecía en internet al respecto porque Thin Lizzy es una de esas bandas que nunca sonaban mal en directo. Kiss, por ejemplo, eran perfectos en sus discos en directo, pero cuando escuchas sus discos piratas suenan mucho peor. Parecían más preocupados por hacer las coreografías y dar saltos que por tocar bien. Creo que has dado en el clavo. Nosotros nos enorgullecíamos de nuestros shows en directo. Era nuestra carne con patatas. Nuestra motivación no era estar en el estudio, sino estar frente al público en un concierto. Eso nos daba un subidón de adrenalina como ningún otro. Esa era la base de Thin Lizzy. Me alegra que tú mismo lo veas. Mi primer vinilo fue Jailbreak cuando tenía 7 años, así que imagínate. Creo que, de hecho, ya había un disco pirata dando vueltas por ahí con otro show grabado en Filadelfia, ¿no? Sí, me gusta que saques el tema. Habíamos finalizado Bad Reputation en Toronto y nos ofrecieron una gira de grandes recintos en América durante 3 meses. Pensamos que sería una buena oportunidad para salir ahí fuera y poner las canciones nuevas en el set. No obstante, pensamos que necesitaríamos 2 semanas de calentamiento antes de la gira. Pusimos en marcha 2 semanas de gira en locales más pequeños. Esta grabación, la de Still Dangerous, está realizada en las 2 primeras noches de esa gira de calentamiento. De hecho, teníamos que tocar solo una noche. Así funcionaba el programa King Biscuit Flower, para el que grabamos una de las noches en directo. Siempre hacían las grabaciones solo en una noche, mientras que por nuestras circunstancias, era un período de calentamiento, nos permitieron grabar las 2 noches.
Para la segunda noche hicimos un montón de promoción, pero para la primera fue algo más sencillo. Queríamos que nuestros fans escucharan los nuevos temas y ver en qué lugar del set podíamos poner esas canciones, qué tal sonaban, etc. El problema que nos encontramos fue que, al final de esas 2 semanas de calentamiento, Phil Lynott cayó muy enfermo. Tuvimos que volar a Ohio la noche después de acabar esa mini gira e ir a ver a un doctor. El doctor le dijo a Phil que tenía una hepatitis C realmente infecciosa. No iba a poder hacer la gira, tenía que meterse en un avión, volar a Londres e ingresarse inmediatamente en un hospital. Y ese fue el final de la gira. Fue una pena. Pensamos que esa era la gira que nos iba a hacer grandes en América. Habíamos tocado muchísimo en Europa pero no habíamos tocado lo suficiente en América. Esta era nuestra oportunidad. Íbamos de gira a USA con un gran nivel, con grandes canciones y pensábamos que íbamos a romper con todo. Pero Phil se puso enfermo y todo se fue al garete. ¿Crees que únicamente por esa razón, por esa gira cancelada, Thin Lizzy son una banda amada en Europa pero prácticamente ignorada en Estados Unidos? Podrías tener razón. Uno solo puede imaginar lo que habría pasado de haber ido todo bien. Todo el mundo sabe que somos grandes fuera de América, pero en América tenemos un nivel medio. Cuando todo el mundo te dice eso al final te planteas el por qué. Una de las razones son las giras fallidas que tuvimos en Estados Unidos por unos motivos u otros. Giras incompletas, canceladas, por otra parte, pienso que tiene que ver con nuestro estilo musical. Los europeos entendían muy bien nuestra música, mientras que en América estaban muy acostumbrados a producciones cristalinas, a grandes cantidades de coros en cada canción, como Journey, básicamente. Nosotros no hacíamos eso. Nuestro estilo no era tan sensible a aparecer en la radio como el de otras bandas. Creo que la mayoría de bandas con el sonido de guitarras dobladas, como Iron Maiden, nunca ha conseguido ser tan grande en USA como en Europa. ¿Crees que tiene algo que ver? Pudiera ser, perfectamente. Otra razón, quizá, fue la manera en que tratábamos nuestro estilo de un disco a otro. En América, la gente quiere cosas familiares, cosas que le suenen, que un disco suene como el anterior para poder familiarizarse con el sonido de la banda. Nosotros no hacíamos eso, de hecho evitábamos repetir nuestro sonido de un disco a otro. Siempre he pensado que ese era otro problema de nuestra carrera, pero también me he encontrado a mucha gente que opina justo lo contrario. ¿Quién sabe? Es algo realmente difícil de valorar. En ocasiones he pensado que Phil Lynott quizá era demasiado poético para Estados Unidos. Sus letras eran muy profundas, mientras que los americanos buscan cosas más directas. ¿Se supone que esto es el inicio de una gran tanda de ediciones de material inédito de Thin Lizzy? ¿Hay DVDs de actuaciones inéditas en marcha? Es una pregunta interesante, porque cuando nos metimos en el almacén para preservar unas viejas cintas y darles tratamiento digital, me quedé pillado con este disco que ahora hemos editado, el Still Dangerous. No podía dejar de escuchar la grabación y no me preocupé de escuchar todo lo demás. De hecho, estoy contento por ello, porque ahora tengo un montón de cosas pendientes de escuchar. Tengo ganas de meterme en el estudio y sentarme a escuchar todo eso, intentar saber de qué show se trata, cuándo se hizo, etc., por qué cierto tema no entró en el disco. ¿No era lo suficientemente bueno? ¿Era una canción de mierda? Tengo ganas de volver al estudio y ponerme a escuchar todas esas cintas para ver qué es lo que tenemos realmente entre las manos. Es gracioso, porque hace 10 años tú y John Sykes erais el diablo personificado por volver a salir a la carretera con el nombre de Thin Lizzy. Pero como ahora se supone que el classic rock está de vuelta, todo el mundo babea por la banda. ¿No es un poco cínico por parte de prensa y fans? No, realmente. Cuando salimos de gira por primera vez en 1999, puedo entender el por qué la gente estaba enfadada con nosotros. Fuimos una de las primeras bandas que se reformaron. Era una situación peligrosa, porque nosotros no teníamos una plantilla para lo que estábamos haciendo. Ahora parece que hay una fórmula para reformar una banda, para que tenga sentido financiera y emocionalmente. Nadie lo ve mal. Pero cuando comenzamos a recuperar la actividad, no teníamos ninguna otra banda en la que fijarnos para llevar a cabo nuestro propio proceso. Tuvimos que ir haciendo, ir probando y lo cierto es que había periodistas ahí fuera con los cuchillos bien afilados. Querían que falláramos. Hasta que vieron lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y cambiaron de opinión. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que lo que hacemos es honesto. Si se tratara de una reunión solo por dinero y por recuperar la fama perdida, esto no tendría sentido.
Volvimos porque nos gusta esta música y cada vez la banda es más popular de nuevo. Pero no creo que quienes nos criticaban al principio sean unos cínicos. Sencillamente era algo nuevo y nadie sabía cómo reaccionar. Recuerdo el nerviosismo de la banda en vuestro primer ensayo, que fue precisamente en Barcelona, en el Celeste 2. Estaba allí, con 15 años, observando vuestro primer ensayo como banda en décadas. Joder, ¿estabas allí? Sí, andaba por allá tomando algunas fotos y recuerdo cómo intentabais cuadrar las canciones, especialmente con Tommy Aldridge, el baterista. Tommy tocaba demasiado en las canciones y al final se acababa perdiendo. ¿Sabes lo que pasa? Solo había conocido a Tommy cara a cara 5 días antes de ese ensayo. Sabía que Tommy era un gran baterista, pero no sabía si iba a funcionar para Tin Lizzy. La idea fue que demos en Barcelona y vengamos todos con los deberes hechos. Pero cuando estuvimos en ese club durante 5 días enteros ensayando, lo que pasó fue que no teníamos equipo. Se quedó en la aduana. No teníamos nada. Lo que viste aquel día fue el primer día que tocábamos juntos. Tras eso tendríamos que llevar las viejas canciones a muchas ciudades durante las siguientes 5 semanas. De ahí salió el directo One Night Only, grabado en Alemania. Ahora todos coincidimos en que fue un error, porque se grabó en el cuarto show que Tommy hizo con nosotros. Había mucho nerviosismo esa noche. Estábamos todos aún mirándonos en todo momento para aterrizar a la vez en determinadas partes de la canción. Mientras tanto, había micrófonos por todas partes. Fue una experiencia muy histérica, risas. Me parece interesante que, como niño, supieras captar el nerviosismo que había sobre el escenario. Recuerdo ver a John Sykes tocando el bajo, a Tommy Aldridge probando cosas en su batería que no tenían nada que ver con la canción, y recuerdo pensar es que ni ellos se conocen sus propias canciones. Risas, no creo que lo que vieras fuera nerviosismo, más bien era pánico. Considerando las circunstancias, el show que vi unos días después en el mismo recinto fue impresionante. No sé cómo demonios lo hicisteis. Mi última pregunta. ¿Tenéis la bendición de Philomena Linot, madre de Phil, para todo esto? No, ella no tiene nada que ver. Es algo que la gente piensa, pero ella no forma parte de la sociedad ni nada por el estilo. Sencillamente es la madre de Phil. Todos queremos mucho a Philomena y siempre que vamos a Dublín nos gusta verla. Siempre nos lo pasamos muy bien con ella, explicando viejas historias. Creo que Philomena es genial explicando historias y fue de ella que Phil consiguió su habilidad en ese sentido. ¿Por qué John Sykes no formó parte del show en el The Point de Dublín en el que se celebraba el legado de Phil? Ya sabes, ese que se editó en DVD hace relativamente poco. John estaba contratado para estar en el estudio en esa temporada y no tenía manera de escaparse del contrato, lo cual le hundió. Estaba devastado al no poder volar para participar en el concierto. Aún sigue comentándolo. John y Phil eran grandes amigos, hasta el día de la muerte de Phil. John vivió en casa de Phil durante 6 meses y John intentaba alejar a Phil de la droga, enviando a paseo a los camellos que venían hasta su puerta. Intentó proteger a Phil todo lo que pudo de esos gilipollas. Cuando se descubrió la estatua de Phil y no pudo venir al show, se quedó devastado. No tenía manera de montárselo para estar allí. Espero que escaparais de la tormenta de Zaragoza, Monsters of Rock, de una pieza. Sí, bueno, de hecho, tras nuestro set nos metimos en el bus y nos marchamos riendo. Veíamos la tormenta que se acercaba hacia el recinto. Pensamos de ninguna manera el festival va a poder seguir en pie. Veíamos como la tormenta se os acercaba, fue bastante dramático, de hecho no. Joder. Te encontré en el backstage y quedamos para una entrevista y en minutos todos habíais desaparecido con lo de la tormenta inminente. Pero finalmente hemos podido hablar, ¿no? Eso es lo que cuenta.